7:58 vía Zoom desde Caracas. Isaac Fernández, UX designer, analista de medios digitales, fundador de Asilo Digital. Bueno, nos habla sobre el proceso de compra de Twitter, una de las noticias más importantes de este año, en un proceso que ha sorprendido a la gente y que en el camino pareciera que puede llegar a tener variantes determinantes. Aquí leo que acuerdo de Twitter fue suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas spam realmente representan menos del 5% de los usuarios. Isaac, qué gusto tenerte por aquí. Buenos días. Buen día, Eduardo. Un gusto encontrarnos nuevamente. Mira, yo he escuchado el comentario de que quizás Elon Musk está en este ardid para buscar regatear lo que fue inicialmente el monto acordado y buscar un mejor precio, un mejor costo. Pero en todo caso, son comentarios que he escuchado. ¿Tú qué lectura haces con respecto a este proceso que ha tenido tanto impacto mundial? Es un proceso por demás interesante porque se ha manejado de forma pública lo que antes conocíamos como privado, ¿no? Este tipo de negociaciones por lo general se manejan internamente a través de la compañía y el posible comprador, pero actualmente por las particularidades de Elon Musk, pues hemos tenido un debate abierto, opiniones abiertas y muy radicales también con respecto a qué funciona en Twitter y qué no. Es muy posible lo de las acciones, ya que, bueno, una opinión de Elon Musk puede subirla o bajarla dependiendo de lo que diga. Y yo creo que eso es algo que ha cuidado, que ha tenido muy en cuenta Twitter, porque ha manejado un proceso, digamos, muy delicado de compra, justamente en la transición de la entrada de un nuevo director ejecutivo. Recordemos que hace algunos meses Jack Dorsey, su fundador y quien ha estado en la dirección desde su lanzamiento, renunció para dedicarse a su empresa Nueva Blogs y dejó a Parag Agrawal, un programador a cargo de la empresa. Entonces, esta transición no ha sido nada fácil y menos ahora con la compra de Elon Musk, que bueno, se rumora mucho. Se dice también que al final la compra sí va a suceder, pero sí hay una forma de sacarle rédito a todo esto, ¿no? Considerando también el estado en que se encuentra Twitter, donde no es nada fácil su momento actual. ¿Qué expectativas tienes tú, Isaac, una vez que Elon Musk, tal como está previsto, concrete la operación? Porque fíjate que él ha aludido, bueno, temas de funcionamiento, incluso valores, digamos así, de democratización, de veracidad. Es decir, un hombre tan poderoso como Elon Musk, ¿qué plus le puede dar? Y si es el caso, ¿qué le puede restar a Twitter? Sí, es muy interesante su filosofía, ¿no? Que ha motivado también a lo que es esta compra. Para Elon Musk, Twitter significa una plaza de debate público digital donde se debaten los temas más importantes de la humanidad. Entonces, para que haya realmente una conversación, haya debate y realmente sea sano, tienen que haber ciertas cosas como libertad de expresión, que ha sido casi que su propuesta más amplia con respecto a Twitter, y muchas cosas que han sido interesantes también de ver, por ejemplo, que el algoritmo, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos recomiendan, qué tipo de noticias vemos, qué es que se nos muestra, que este algoritmo sea algo público, que sea open source, como le llaman en el medio, para que personas especialistas en el área digamos, inclusive no especialistas, hasta aficionados, puedan ver este algoritmo, puedan ver qué quitarle, puedan ver qué añadirle y que haya de cierta forma una contraloría pública con respecto a la red social. Y hay modelos muy similares a este y sería muy interesante verlo porque creo que el tema de los algoritmos actualmente tiene un impacto positivo y negativo también dentro de lo que es nuestra vida digital. Entonces, son cambios que podemos ver. No significa que con la libertad de expresión hayan menos regulaciones o menos normas de comunidad, porque aún debe haberlas para que sea un espacio sano, e inclusive podemos ver mucho más ahora, ¿no? Isaac, ¿cómo calificarías tú la condición en este momento de Twitter como herramienta comunicacional frente a otras que conviven en las redes sociales? Sí, Twitter es esa red social donde tú comunicas de forma inmediata, eso ya lo conocemos. Inclusive muchas redes sociales se han unido a Twitter, como es el caso de Instagram, para comunicar sus notas de prensa.
Es decir, sigue siendo todavía una herramienta principal para comunicar y estar al contacto de tu comunidad, que es casi uno de los postulados más importantes de todo esto. Aún sigue teniendo la relevancia que tenía hace años. Sin embargo, muchos usuarios importantes, lo que decía también Elon Musk, han dejado de utilizar la plataforma. Por lo tanto, este rendimiento, esta interacción también se ha visto menoscabada con el paso del tiempo y es lo que también este magnate piensa o desea cambiar de cierta forma, ¿no? Isaac, ¿hay otra herramienta que tenga mayor inmediatez o influencia para vocería oficial que Twitter? Es decir, ya Biden o Putin o Zelensky o Maduro o quien sea no necesitan convocar ruedas de prensa, no necesitan enviar notas de prensa a medios tradicionales, sencillamente en un tweet dicen lo que tienen que decir y esa es una versión oficial, comprobada y universal en un segundo. Exactamente. Inclusive creo que si un presidente hace un tuit, es complicado de borrarlo porque pasa a ser algo público, ¿no? Ajá, Es ajá. muy importante conocer esto también a nivel de política, cómo funciona. Pero yo creo que a nivel de inmediatez no hay nada parecido. Quizás Snapchat sea algo similar en Estados Unidos, pero digamos que es una red social un poco más para jóvenes. No hay tanto esa lectura oficial que tú puedes hacer así. Tenemos casos también importantes como el del expresidente Donald Trump, quien a través de un tuit ya hacía pues mucho eco de su gestión. Y así como él, muchos casos más. Así es. Bueno, Isaac, qué interesante escucharte. Excelente discurso y análisis. Esperamos Muchísimas seguir gracias, contando Eduardo. contigo. Un fuerte abrazo. Saludos. Isaac Fernández, UX Designer, analista de medios digitales, fundador de Asilo Digital. Verdaderamente un análisis muy agudo, muy bien estructurado. Volveremos.